Mi marido me golpeó por negarme a vivir con su madre y luego se fue a descansar tranquilamente. Por la mañana me trajo maquillaje y me dijo: «Mi madre viene aquí a almorzar. Cúbrete ese moratón con maquillaje y sonríe». Horas después, cuando entré en la oficina donde él trabajaba, todos los ojos se giraron hacia mí. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Siempre fui una mujer de pocas palabras. Mi silencio no era timidez, era supervivencia. Crecí en un orfanato donde aprendí que cuanto menos hablas, menos problemas tienes. A los 18 años, salí con solo una mochila y muchos sueños. Trabajé como camarera, limpiadora, recepcionista, cualquier cosa que pagara las cuentas mientras estudiaba por la noche. Fue en uno de esos trabajos donde conocí a Marcelo. Alto, elegante, con una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Era gerente ejecutivo de una empresa de inversiones y frecuentaba el restaurante donde yo trabajaba. Al principio, solo eran miradas. Luego, conversaciones breves. Finalmente, una invitación a cenar. «Eres diferente a las otras mujeres», me dijo en nuestra primera noche juntos. «Tienes una fuerza silenciosa que me fascina». El noviazgo fue rápido e intenso. En 6 meses, estábamos casados. Yo, que nunca tuve familia, de repente me vi con un marido y una suegra que parecía no aprobar nada de mí. Doña Elena, con su perfume caro y comentarios ácidos, se encargaba de recordarme que yo no pertenecía a ese mundo. «Querida, ese vestido no te queda bien», decía. Marcelo siempre tuvo un gusto peculiar por las mujeres. Al principio Marcelo me defendía. Después comenzó a estar de acuerdo con ella. El matrimonio que parecía un cuento de hadas se fue transformando en una prisión silenciosa. Primero fueron críticas sutiles. Luego, control. Mi celular, mi ropa, mis horarios. Cuando me di cuenta, ya no reconocía a la mujer en el espejo. La primera vez que me levantó la mano fue después de una cena con sus amigos. Yo había estado en desacuerdo con algo que él dijo. Nada grave, solo una opinión diferente. Cuando llegamos a casa, me empujó contra la pared. «Nunca más me desautorices delante de los demás», gritó con los ojos llenos de una rabia que nunca había visto. Esa noche, lloré sola en el baño. Pensé en irme, pero ¿a dónde? No tenía familia, pocos amigos, y había dejado mi trabajo a petición suya. La vergüenza me consumía. ¿Cómo admitir que mi matrimonio era una farsa? Al día siguiente, apareció con flores y lágrimas en los ojos. «Perdóname, Ana. No sé lo que me pasó. Nunca más te tocaré». Y yo creí. Quería creer. Necesitaba creer. Pero no paró ahí. Los episodios se hicieron más frecuentes y más violentos. Cada vez que intentaba imponerme, expresar mi opinión o simplemente existir más allá de su sombra, venía el castigo. Y después, el arrepentimiento, las promesas, las flores. Aprendí a maquillar los moretones con la misma precisión con que maquillaba mis sentimientos. Nadie se daba cuenta. O tal vez no querían darse cuenta. Todo cambió cuando doña Xelena anunció que vendría a vivir con nosotros. Su apartamento necesitaba reformas, dijo. «Serían solo unos meses», aseguró Marcelo. «Tu madre me odia», argumenté. «¿Cómo vamos a convivir bajo el mismo techo?» «Mi madre nos necesita ahora», respondió irritado. «No es una opción, es una decisión».
Fue la primera vez que reuní el coraje para decir no. Un no. Firme, decidido. Un no que salió de las profundidades de mi alma. El golpe fue rápido, directo a mi cara. Caí al suelo, sintiendo el gusto metálico de la sangre. Él continuó, ciego de rabia, mientras yo intentaba protegerme. Cuando finalmente paró, salió de la habitación como si nada hubiera pasado. En el baño, miré mi rostro desfigurado. El labio partido, el ojo hinchándose, marcas moradas comenzando a formarse. ¿Cómo ibas a esconder esto? ¿Cómo seguiría fingiendo que todo estaba bien? El timbre sonó. Era doña Estena llegando para un almuerzo sorpresa. Marcelo entró al baño, tiró una caja de maquillaje sobre el lavabo y ordenó: «Cúbrete eso. Mi madre ha llegado para el almuerzo. Sonríe y sé la esposa perfecta de siempre». Tragué el llanto. Apliqué la base, el corrector, el polvo. Forcé una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Durante todo el almuerzo, doña Liliate habló sobre cómo no sabía cocinar bien, cómo la casa estaba desordenada, cómo Marcelo merecía algo mejor, y él solo sonreía, asintiendo con cada palabra. En ese momento, algo dentro de mí murió y algo nuevo nació. Mientras Marcelo se despedía de su madre, tomé mi celular escondido y llamé al único número que había guardado todos esos años. La voz al otro lado de la línea me reconoció inmediatamente. «¿Está todo listo?», pregunté en voz baja. «Según lo planeado, te estamos esperando». Marcelo salió a trabajar, sin siquiera mirar hacia atrás. No sabía que esa sería la última vez que me vería como su propiedad. Yo tenía solo 1 hora. Tomé documentos importantes, algo de ropa y salí. No miré hacia atrás. No dejé carta. Simplemente desaparecí. El plan llevaba meses en marcha. Mientras Marcelo me controlaba en casa, no se daba cuenta de que yo silenciosamente construía mi escape. Lo que él no sabía es que antes de conocernos, yo había recibido una herencia sustancial de mi padrino, el único que realmente se preocupó por mí en el orfanato. Un hombre que, casualmente, era el fundador de la empresa donde Marcelo trabajaba. Mi padrino había fallecido meses antes de conocer a Marcelo. Opté por mantener la herencia en secreto, viviendo simplemente, mientras observaba cómo se administraba la empresa. Lo que descubrí fue una red de corrupción, desvíos y abusos que me repugnó. Y Marcelo estaba en el centro de todo eso. Mientras él me rompía en casa, yo silenciosamente reconstruía mi vida y preparaba mi venganza. Aquel día, a las 15 horas en punto, entré en el edificio de la empresa. Los empleados me miraron con curiosidad. La secretaria intentó detenerme. «Lo siento, señora, pero el señor Marcelo está en reunión». «Lo sé», respondí con calma. «Es exactamente a donde me dirijo». Abrí las puertas de la sala de reuniones sin llamar. Todos los ejecutivos estaban sentados, Marcelo de pie, presentando algún proyecto. Cuando me vio, su rostro palideció. «Ana, ¿qué estás haciendo aquí?». Caminé hasta la cabecera de la mesa, donde me esperaba una silla vacía. Me senté con calma, coloqué un maletín sobre la mesa y miré directamente a los ojos de cada hombre allí presente. «Señores, permítanme presentarme adecuadamente. Soy Ana Soares, heredera legítima de Paulo Soares, y a partir de hoy, presidenta de esta empresa». El silencio en la sala era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcelo se quedó paralizado, como si hubiera visto un fantasma. «¿Es algún tipo de broma?», preguntó uno de los directores. Abrí el maletín y distribuí copias de documentos legales que comprobaban mi posición. Como pueden ver,
No es una broma. Y mi primera decisión como presidenta es realizar una auditoría completa de los últimos 5 años de gestión. Las miradas nerviosas que circularon por la sala me confirmaron lo que yo ya se sabía. Había mucho que esconder. Marcelo dio un paso hacia mí, temblando. Ana, necesitamos hablar en privado. Ya no tenemos nada que hablar en privado, Marcelo. De ahora en adelante, nuestra relación será estrictamente profesional. Al menos hasta el final de tu despido por causa justificada. Él palideció aún más, si eso era posible. En ese momento, vi en sus ojos lo que él vio en los míos tantas veces. Miedo. La reunión continuó sin él, que fue escoltado fuera por seguridad. Al salir de la sala horas después, sentí un peso enorme siendo removido de mis hombros. Apenas estaba comenzando, pero por primera vez en años, podía respirar libremente. Esa noche, sola en un hotel, miré nuevamente mi rostro en el espejo. Los moretones aún estaban allí, bajo el maquillaje. Pero los ojos eran diferentes. Ya no eran los de una víctima, eran los de una sobreviviente. El silencio que una vez fue mi prisión, ahora sería mi arma más poderosa. La noticia sobre mi llegada a la presidencia de la empresa se extendió como fuego en paja seca. En cuestión de horas, mi teléfono no paraba de sonar. Periodistas, inversores, antiguos amigos de mi padrino, todos querían hablar conmigo. Ignoré la mayoría de las llamadas. Necesitaba organizar mis pensamientos, planear mis próximos pasos. La primera semana fue un torbellino. Reuní al equipo de directores, ahora mucho más silenciosos y respetuosos, y expliqué mis intenciones. La empresa pasaría por una reestructuración completa. Contraté una auditoría independiente y comencé a revisar contratos, proyectos y la estructura organizacional. Los primeros resultados de la auditoría confirmaron mis sospechas. Desvíos de fondos, contratos sobrevalorados, sobornos, y el nombre de Marcelo aparecía en casi todos los documentos comprometedores. Él había construido un pequeño imperio de corrupción, protegido por la memoria de mi padrino. En mi segunda semana como presidenta, contraté un asistente personal. Carla tenía ojos atentos y manos temblorosas. Durante la entrevista, percibí en ella ya algo familiar. El mismo miedo que yo había cargado por años. ¿Por qué quieres trabajar directamente conmigo?, le pregunté. Ella dudó, ajustó la manga de la blusa que cubría lo que parecían ser marcas en su muñeca. Necesito una oportunidad, respondió simplemente. No pregunté más nada. La contraté en ese momento. A veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Mientras tanto, Marcelo estaba desesperado. Recibí informes de que había intentado entrar en el edificio varias veces, siempre bloqueado por la seguridad. Enviaba correos electrónicos, llamaba a mi nuevo número, intentaba contacto a través de conocidos en común. Ignoré todos, hasta que, 2 semanas después de asumir la presidencia, recibí una visita inesperada. La recepcionista me llamó, nerviosa. Señora Ana, doña Elena está aquí, e insiste en verla. Está alterada. Pensé en negarme, pero algo dentro de mí me decía que ese enfrentamiento era inevitable. Que entre. Elena entró como un huracán, el rostro contorsionado en una máscara de odio que no intentaba esconder. ¡Ingrata! ¿Es así como retribuyes todo lo que hicimos por ti? Permanecí sentada, tranquilamente, dejando que descargara su furia. Cuando finalmente paró para respirar, respondí. ¿Qué hicieron exactamente por mí? Doña Elena. Su hijo me usó, me humilló y me agredió por años. Y usted, con su silencio,
Fue cómplice. Mentiras. Mi hijo siempre fue demasiado bueno para ti. Una don nadie que él sacó del lodo. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un sobre. Dentro, fotos de los moretones, informes médicos que secretamente había conseguido. Registros de llamadas a la policía, hechas por vecinos que escuchaban los gritos. Evidencias que había recolectado a lo largo de los años, sabiendo que un día las necesitaría. Su hijo es un monstruo, doña Elena, y usted ayudó a crearlo. Ella examinó las fotos palideciendo gradualmente. Por un momento vi algo en sus ojos. ¿Culpa, tal vez? Pero pronto fue reemplazado por la misma arrogancia de siempre. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Destruir su reputación? ¿Acabar con nuestra familia? No, doña Elena. Pretendo hacer justicia y reconstruir lo que ustedes casi destruyeron. No solo la empresa de mi padrino, sino mi propia vida. Salió dando un portazo, dejando atrás solo el eco de sus amenazas vacías y el olor empalagoso de su perfume caro. Esa noche, volví al hotel exhausta. Mi cuerpo todavía cargaba las marcas físicas de los abusos, y mi mente continuaba en alerta constante. Miré por la ventana, hacia la ciudad iluminada abajo, y me pregunté si un día conseguiría realmente sentirme segura nuevamente. Fue cuando mi teléfono sonó. Un número desconocido. ¿Aló? Ana. Era la voz de Marcelo, más suave que nunca. Necesitamos hablar. Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. No tenemos nada que hablar. Sé lo que hice. Me estoy tratando. Por favor, dame una oportunidad para explicar, para pedir perdón. ¿Perdón? La palabra parecía absurda. ¿Crees que pedir perdón borra todo lo que hiciste? No, pero es un comienzo. Te amo, Ana. Siempre te amé. El amor no duele, Marcelo. Lo que sientes no es amor. Es posesión. Por favor, encuéntrame. Solo una vez. En público. Donde te sientas segura. Debí haber colgado. Debí haber bloqueado su número y seguido adelante. Pero una parte de mí necesitaba ese cierre, ese enfrentamiento final. Mañana en el café de la Plaza Central, mediodía. 20 minutos, no más. Al día siguiente, llegué al café 10 minutos antes. Elegí una mesa en el área externa, bien a la vista de todos. Había instruido a Carla a llamar a la policía si no daba noticias en media hora. Marcelo llegó puntualmente. Estaba abatido, más flaco, con ojeras profundas y la barba sin afeitar. Se sentó frente a mí sin intentar tocarme o acercarse demasiado. «Gracias por venir», dijo. «¿Qué quieres, Marcelo?» Él respiró hondo. «Primero decir que estoy profundamente arrepentido. Sé que eso no cambia nada. No borra lo que hice. Pero estoy en terapia, asistiendo a un grupo de apoyo para hombres violentos. Estoy intentando entender por qué me convertí en eso». Me quedé en silencio, observándolo. ¿Había sinceridad en sus ojos? ¿O era solo otra manipulación? Segundo, quiero saber qué pasa ahora. ¿Me vas a denunciar? ¿Hacer todo público? Depende de ti, respondí. Coopera con la auditoría. Devuelve el dinero desviado. Y tal vez considere mantener esto en los tribunales civiles. No criminales. Él asintió lentamente. ¿Y nosotros? No existe nosotros, Marcelo. Nunca más. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento casi sentí pena. Casi. ¿Sabías que realmente te amaba cuando nos conocimos?, preguntó. Eras diferente a todas las mujeres que conocí. Fuerte, independiente, incluso en tu silencio. Creo que eso fue lo que me asustó. Necesitaba controlarte porque en el fondo sabía que eras más fuerte de lo que yo jamás sería.
Sus palabras tocaron algo dentro de mí. No perdón, sino comprensión. El ciclo de violencia no comenzó conmigo. Vi en Marcelo el reflejo de su madre controladora, manipuladora. Vi al niño asustado detrás del monstruo en que se convirtió. «Adiós, Marcelo», dije, levantándome. «Espero que encuentres paz». Al salir del café, sentí un peso siendo removido de mis hombros. No había perdonado. Algunas cosas están más allá del perdón. Pero me había liberado. El poder que él tenía sobre mí, el miedo que me paralizaba, todo eso se quedó atrás en esa mesa. Volví a la oficina con una nueva determinación. La auditoría estaba avanzando, revelando una telaraña de corrupción mucho mayor de lo que imaginaba. No era solo Marcelo. Varios directores estaban involucrados, algunos desde hacía décadas. Un nombre en particular aparecía con frecuencia en los documentos. Roberto Méndez, el abogado que había cuidado el testamento de mi padrino. El mismo hombre que, curiosamente, nunca mencionó la existencia de la empresa cuando me informó sobre la herencia. Había algo raro en esa historia y yo estaba determinada a descubrir qué. Le pedí a Carla que concertara una reunión con Roberto. Ella volvió media hora después, pálida. Su oficina dijo que está de viaje. Vuelve en 2 semanas. Interesante, respondí. Descubre a dónde fue y consigue todos los documentos relacionados con el testamento de mi padrino. Esa noche, mientras revisaba algunos contratos, encontré algo extraño. Una referencia a una presencia a una empresa offshore, registrada en las Islas Caimán, que recibía pagos sustanciales por servicios de consultoría. La empresa se llamaba RHM Consultores. R de Roberto, H de Elena, M de Marcelo. Las piezas comenzaban a encajar. No era solo un caso de violencia doméstica o de corrupción empresarial aislada. Era una conspiración cuidadosamente planeada para mantenerme en la ignorancia mientras saqueaban la empresa de mi padrino. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Carla. «Señora Ana, encontré algo que necesita ver. Ahora». Su voz tenía una urgencia que me alarmó. «¿Qué fue?» «No puedo hablar por teléfono, pero involucra a su familia biológica». Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Familia biológica? Yo siempre creí que era huérfana, que mis padres habían muerto en un accidente cuando yo era bebé. Era lo que constaba en los registros del orfanato. «Estaré ahí en 20 minutos», colgué, sintiendo que estaba a punto de descubrir otro capítulo oscuro de mi historia. Un capítulo que tal vez explicaría por qué mi padrino me había elegido. Había elegido entre tantos niños en aquel orfanato. ¿Por qué me había tratado como hija, educado y finalmente me había dejado su fortuna? La verdad estaba emergiendo de las sombras y yo estaba lista para enfrentarla, por más dolorosa que fuera. Llegué a la oficina y encontré a Carla nerviosa, con un maletín amarillo en las manos. Sus dedos temblaban levemente mientras me entregaba el documento. Encontré esto en el archivo muerto de la empresa. Estaba en una caja sellada, marcada solo con sus iniciales. Abrí el maletín con el corazón acelerado. Dentro había fotos antiguas, documentos amarillentos por el tiempo, recortes de periódico. La primera foto me hizo congelar. Una mujer joven, de cabello oscuro como el mío, sonriendo a la cámara con un bebé en los brazos. Volteé la foto y leí la inscripción en el reverso. «Mariana con Ana. 3 meses». «Mariana», susurré. El nombre sonaba familiar, como un eco distante en mi memoria. Continué examinando los documentos. Certificados, atestados médicos. Y, entonces,
Un titular de periódico que me heló la sangre. Empresario muere en accidente sospechoso. Esposa desaparecida. La fecha: 15 de mayo de 1990. Yo tenía solo 1 año de edad. El empresario era Carlos Soares, hermano de mi padrino Paulo. La esposa desaparecida, Mariana Soares, mi madre biológica. Esto significa, comencé, apenas consiguiendo formar las palabras. Su padrino era en realidad su tío, completó Carla. Y hay más. Me mostró una serie de cartas. Correspondencias entre Paulo e investigadores particulares que él había contratado para descubrir lo que realmente sucedió con su hermano y cuñada. Las cartas revelaban una historia terrible. Carlos había descubierto esquemas de corrupción involucrando a sus socios. Estaba a punto de denunciarlos cuando sufrió el accidente. Mariana, testigo de los hechos, desapareció misteriosamente. Yo, un bebé, fui encontrada por Paulo en un orfanato meses después, colocada allí por personas desconocidas. Y un nombre aparecía repetidamente en las investigaciones. Elena Méndez, en la época secretaria ejecutiva de la empresa y amante de uno de los socios involucrados en el esquema. La misma Elena que años después se convertiría en mi suegra. No era coincidencia. Nada de esto era coincidencia. Ella siempre supo quién era yo, murmuré, sintiendo una rabia helada esparcirse por mi cuerpo. Cuando Marcelo me conoció en el restaurante no fue casualidad, asintió Carla. Fue enviado para encontrarte, seducirte y mantenerte bajo control. La revelación era devastadora. Todo mi matrimonio, todo el sufrimiento, había sido parte de un plan para mantenerme lejos de la verdad sobre mi herencia y sobre el destino de mis padres. ¿Mi madre puede estar viva? Carla mordió el labio. Hay un informe final de pocos meses antes de la muerte de su tío Paulo. Los investigadores encontraron rastros de una mujer con identidad falsa en un hospital psiquiátrico en el interior. La descripción coincide. Sentí mi mundo girar. Mi madre, viva, presa en algún lugar todos esos años, mientras yo sufría en manos de las mismas personas responsables por la destrucción de nuestra familia. Necesito encontrarla, dije determinada. Ahora mismo. El informe tiene más de 5 años. Puede que ya no esté allí. Es un comienzo. Tomé mi bolso y las llaves del coche. Antes de salir me giré hacia Carla. Hay algo que no me contaste. ¿Cómo sabías dónde buscar esos documentos? Ella dudó. Luego respondió en voz baja. Yo trabajaba para Roberto Méndez. Fui su secretaria por años. Vi cosas, escuché conversaciones. Cuando supe que habías asumido la empresa, me di cuenta de que era mi oportunidad de hacer algo correcto, de ayudar a corregir algunos errores. ¿Por qué te importa tanto? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque mi hermana mayor era como tú, casada con un hombre violento que la aisló, la controló, hasta que un día fue demasiado lejos. Nadie la ayudó. Nadie quiso ver las señales. No pude salvarla, pero tal vez pueda ayudarte a ti. La abracé, comprendiendo. Gracias, Carla. Esto significa mucho. En el camino hacia el hospital psiquiátrico indicado en el informe, mi mente hervía. Tantas mentiras, tantas manipulaciones. Mi vida entera había sido construida sobre arena movediza. El hospital quedaba a 3 horas de la ciudad, en un área remota y aislada. Un edificio antiguo, mal conservado, con ventanas enrejadas, que más recordaban a una prisión que a un lugar de tratamiento. En la recepción, una enfermera de mediana edad me atendió con indiferencia.
Estoy buscando a una paciente, expliqué. Puede que haya sido internada con otro nombre, pero su nombre verdadero es Mariana Soares. La enfermera frunció el ceño. No puedo dar información sobre pacientes sin autorización. Le mostré una foto de mi madre, la misma del maletín. Por favor, es urgente. Ella es mi madre. La mujer examinó la foto y su rostro cambió sutilmente. Espere aquí. Minutos después, un médico de cabello gris apareció. Soy el doctor Ferreira, director de este hospital. Entiendo que está buscando a alguien. Expliqué mi situación, mostrando los documentos que había traído conmigo. El médico escuchó atentamente. Luego suspiró. Tenemos una paciente que puede ser quien busca. Lleva aquí muchos años, traída por una institución gubernamental. Sin identificación, solo un número. Los empleados la llaman María. ¿Puedo verla? Debo advertirle. Ella ya está en condiciones delicadas. Años de medicación pesada y aislamiento afectaron su capacidad cognitiva. Puede que no la reconozca. Entiendo, pero necesito verla. Él asintió. Sígame. Caminamos por corredores largos y mal iluminados. El olor a desinfectante no conseguía enmascarar el olor a abandono y desesperación. Pasamos por habitaciones con puertas cerradas de donde venían gemidos y murmullos. Finalmente, llegamos a un ala más tranquila. El médico se detuvo frente a una puerta. Está aquí. La dejaré entrar sola, pero estaré cerca si necesita algo. Respiré hondo y entré. La habitación era pequeña, con una ventana enrejada que dejaba entrar poca luz. En una silla junto a la ventana estaba sentada una mujer de cabello gris y cuerpo frágil. Miraba hacia el exterior sin realmente ver. Me acerqué lentamente, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que ella podría oírlo. «Hola», dije suavemente. Ella giró la cabeza lentamente. Sus ojos del mismo castaño verdoso que los míos estaban vacíos, distantes. «¿Es hora de la medicina?», preguntó con voz ronca, como quien no habla desde hace mucho tiempo. «No, yo vine a visitarte». Ella me miró con curiosidad. «Nadie me visita». Me senté en el borde de la cama, próximas a ella, pero no demasiado cerca para no asustarla. «Mi nombre es Ana», dije. «Ana Soares». Algo brilló en sus ojos, un destello fugaz de reconocimiento. «Ana», repitió. «¡Qué nombre tan bonito!». «Era el nombre que me diste», dije luchando contra las lágrimas. «Cuando yo era bebé». Ella inclinó la cabeza, confusa. Luego, lentamente, extendió la mano y tocó mi rostro. Sus dedos eran fríos y temblorosos. «Tu rostro parece familiar». Tomé su mano y la sostuve entre las mías. «Estoy aquí para llevarte a casa, mamá». La palabra mamá pareció golpearla como un choque eléctrico. Sus ojos se abrieron de par en par, llenándose de lágrimas. «Mi bebé», susurró. «Se llevaron a mi bebé». Y entonces, como un dique que se rompe, las memorias parecieron volver. Ella comenzó hasta a hablar rápidamente, palabras confusas atropellándose. «Carlos, el accidente. No fue accidente». Elena sabía. «Roberto ayudó. Te escondieron. Me encerraron aquí». La abracé, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el mío. «Está todo bien ahora. Voy a cuidar de ti. Nadie más nos va a separar». Llevé a mi madre a casa ese mismo día, después de horas lidiando con burocracia y firmando documentos. El doctor Ferreira, conmovido con nuestra historia,
ayudó a acelerar el proceso. En el camino de vuelta, ella durmió en el asiento del pasajero, exhausta por la montaña rusa emocional. Observé su rostro mientras conducía, las líneas de expresión, la palidez, el cabello prematuramente blanco. ¿Cuántos años había perdido en aquel lugar? ¿Cuántas memorias, sueños, esperanzas le habían sido robados? ¿Y qué hay de mi padre? ¿Su accidente había sido realmente un asesinato? ¿Elena y Roberto estaban involucrados? Las preguntas se acumulaban, pero una cosa sabía con certeza. No descansaría hasta que todos los responsables pagaran por lo que le hicieron a mi familia. Al llegar a casa, ayudé a mi madre a instalarse en la habitación de invitados. Observaba todo con ojos curiosos, tocando los objetos como si estuviera reaprendiendo el mundo. Preparé un baño caliente para ella y separé algo de mi ropa que le podría servir. Mañana compraremos ropa nueva para ti, prometí, mientras la ayudaba a acostarse. Ella sonrió débilmente. Yo solía cantarte para dormir, dijo, su voz cargando un eco de memoria que luchaba por volverse claro. ¿Qué canción era?, pregunté suavemente. Ella cerró los ojos, concentrándose. Después de algunos segundos, comenzó a tararear una melodía simple, vacilante, una canción de cuna que despertó algo profundo dentro de mí. Un fragmento de memoria de antes del orfanato, de antes de todo. Se durmió aún tarareando, exhausta. Me quedé observándola por algún tiempo, absorbiendo la realidad de que había encontrado a mi madre, después de tantos años creyendo ser huérfana. Una madre que me había sido robada, así como yo a ella. A la mañana siguiente, me desperté temprano e hice algunas llamadas importantes. Primero, a un médico de confianza que pudiera evaluar el estado de salud de mi madre. Luego, a un abogado especializado en derecho penal. Cuando Mariana despertó, parecía más lúcida que el día anterior. Miró a su alrededor, momentáneamente confusa. Luego sus ojos se encontraron con los míos, y sonrió. No fue un sueño, dijo. No lo fue, respondí, sentándome a su lado en la cama. Estás en casa ahora. Tomamos café juntas, y ella consiguió comer un poco, aunque con dificultad. Años de medicación inadecuada habían afectado su coordinación motora. Durante la comida pregunté suavemente: ¿recuerdas lo que pasó? ¿Con mi padre? ¿Contigo? Ella cerró los ojos, como si intentara organizar pensamientos dispersos. Partes, respondió finalmente. Carlos descubrió algo. Documentos, contratos falsificados. Estaba furioso. Dijo que iba a denunciarlos a todos. Teníamos un plan para huir. Tú, yo y él. Pero entonces... Su voz falló. Tomé su mano, dándole tiempo. ¿El coche? Los frenos no funcionaron. Dijeron que murió en el acto. Yo no creí que fuera accidente. Intenté huir contigo, pero me encontraron. Elena estaba allí. Y un hombre, un abogado. ¿Roberto Méndez?, sugerí. Ella asintió lentamente. Sí, ese era el nombre. Te quitaron de mí, diciendo que estaba loca, delirando. Me inyectaron algo. Y después solo recuerdo lugares diferentes, médicos diferentes, medicinas. Sin lágrimas corrían por su rostro. La abracé, sintiendo mi propia rabia crecer como una tormenta. Vamos ahora a hacer justicia, mamá. Te lo prometo. El médico llegó poco después. Después de un examen completo, su diagnóstico fue desalentador, pero no sorprendente.
Años de medicación psiquiátrica inadecuada habían causado daño neurológico permanente. Mariana necesitaría tratamiento continuo, terapia, y posiblemente nunca se recuperaría completamente. Pero puede llevar una vida normal con los cuidados apropiados, garantizó. Y lo más importante, no tiene ningún trastorno mental. Nunca lo tuvo. Lo que hicieron con ella fue una barbaridad. Cuando el médico salió, el abogado llegó. El señor Torres era un hombre serio, de mediana edad, con ojos afilados que no perdían nada. «Su caso es extraordinario, señora Soares», dijo después de escuchar toda la historia. «Tenemos elementos para procesos criminales serios. Intento de homicidio, secuestro, encarcelamiento ilegal, falsificación de documentos médicos, conspiración. Quiero que todos paguen», afirmé. Elena, Roberto, los médicos que mantuvieron a mi madre presa todos esos años. Todos. ¿Y qué hay de su exmarido? Dudé. Marcelo había sido monstruo y víctima al mismo tiempo, usado como pieza en el juego de su propia madre. Si coopera, testifica contra los demás, tal vez podamos negociar algo. Respondí finalmente. El abogado asintió. Voy a preparar todo, pero debo advertirle. Será una batalla difícil. Esas personas tienen influencia, dinero, conexiones. Van a luchar con todas las armas. Yo también tengo recursos ahora, respondí. Y tengo algo que ellos no tienen, la verdad. En los días siguientes me sumergí en 2 misiones paralelas. Cuidar de la recuperación de mi madre y reunir todas las evidencias posibles contra aquellos que habían destruido nuestra familia. Carla se convirtió en una aliada invaluable. Con su conocimiento interno de la oficina de Roberto, consiguió acceder a documentos, correos electrónicos, registros que nadie más podría obtener. Descubrimos una red de corrupción mucho mayor de lo que imaginábamos. Roberto no solo era el abogado que ayudó a encubrir el accidente de mi padre y el secuestro de mi madre. Había desviado fondos de la empresa por años, usando a Elena como intermediaria. El dinero iba a cuentas offshore que eventualmente financiaban emprendimientos lujosos en nombre de Marcelo. Todo estaba conectado. La muerte de mi padre, mi matrimonio abusivo, la corrupción en la empresa, piezas de un único rompecabezas macabro. Una semana después de traer a mi madre a casa, recibí una visita inesperada. Marcelo apareció sin avisar, pareciendo aún más abatido que en nuestro último encuentro. «Necesitamos hablar», dijo cuando abrí la puerta. «Es sobre mi madre». Pensé en echarlo, pero algo en su mirada, desesperación mezclada con resignación, me hizo reconsiderar. 5 minutos, dije, dejándolo entrar. Nos sentamos en la sala, distantes el uno del otro. Él no quitaba los ojos del suelo. «Mi madre está planeando huir del país», dijo finalmente. «Roberto también. Saben que está reuniendo evidencias contra ellos». «¿Cómo lo saben?» «Roberto tiene contactos en todas partes. Alguien en la policía, probablemente». Asentí lentamente. «¿Por qué me estás contando esto?» Él levantó la mirada y vi algo que nunca había visto antes en sus ojos. Determinación. «Porque estoy cansado, Ana. Cansado de mentiras, de manipulaciones. Mi madre me usó toda la vida, así como te usó a ti. Ella nunca se preocupó por mí, solo por el control, por el poder. ¿Sabías? ¿Sobre mis padres? ¿Sobre quién era yo realmente?» Él negó con la cabeza. «No al principio. Descubrí por accidente, hace unos 2 años. Escuché una conversación entre mi madre y Roberto.
La confronté. ¿Y ella? Me convenció de que era necesario, que si lo descubrías, lo perderíamos todo. ¿Y tú creíste? ¿Preferiste seguir maltratándome a enfrentar la verdad? Yo estaba atrapado en mi propio infierno, Ana. El miedo que tú tenías de mí era el mismo miedo que yo tenía de ella. No me estoy disculpando. Lo que hice fue imperdonable. Solo estoy explicando. Nos quedamos en silencio por unos instantes. Finalmente, pregunté. ¿Qué quieres ahora? Ayudar. Testificar contra ellos. Contar todo lo que sé. Estudié su rostro buscando señales de falsedad, de manipulación. No encontré. Solo cansancio, remordimiento y tal vez un deseo genuino de redención. ¿Por qué? Porque es lo único correcto que hacer. Y porque tal vez, solo tal vez, eso me ayude a vivir conmigo mismo. En ese momento, escuché pasos leves en el pasillo. Mi madre había despertado de su siesta y apareció en la puerta de la sala. Sus ojos se encontraron con los de Marcelo, y una expresión de puro terror se apoderó de su rostro. «No», gritó retrocediendo. «Se parece al abogado, el hombre que me llevó». Corrí hacia ella, abrazándola. «Está todo bien, mamá. Él no te va a lastimar. No es Roberto». Ella temblaba como una hoja. Marcelo se levantó, pálido. «Lo siento», murmuró. «Debería irme». «Espera», dije. «Si realmente quieres ayudar, hay algo que puedes hacer. Algo que puede salvar muchas vidas además de la tuya». Esa noche, el plan comenzó a formarse. Un plan arriesgado que podría finalmente traer justicia. No solo para mí y mi madre, sino para todos los que habían sido víctimas de Elena, Roberto y su círculo de corrupción. El reloj estaba corriendo. En 48 horas, según Marcelo, planeaban dejar el país con documentos falsos y millones desviados. Necesitábamos actuar rápido. Y así comenzó el capítulo final de mi historia. No más una historia de silencio y dolor, sino de voz y justicia. Con la información de Marcelo sobre la fuga inminente, no teníamos tiempo que perder. Reuní un pequeño equipo de confianza. Carla, mi abogado señor Torres, y, sorprendentemente, Marcelo. No confiaba completamente en él, pero necesitaban a alguien con acceso directo a Elena. «Planean salir del país mañana por la noche», explicó Marcelo. «Hay un avión privado esperando en un aeródromo privado en las afueras de la ciudad. Documentos falsos, identidades nuevas, todo preparado». «¿Cómo podemos estar seguros de que aparecerán?», cuestionó el señor Torres. «Porque le diré a mi madre que quiero ir con ellos», respondió Marcelo. «Que temo ser implicado y necesito huir también». «¿Y ella va a creer?», pregunté escéptica. «Ella cree que todavía me controla. Siempre lo ha creído. El plan era arriesgado. Marcelo atraería a la Elena y Roberto a una reunión final en la oficina de este último, supuestamente para recolectar los últimos documentos necesarios para la fuga. Allí, con equipos de grabación instalados por Carla, conseguiríamos la confesión que necesitábamos. Si algo sale mal, advirtió el señor Torres, pueden ponerse en peligro real. Esas personas ya han demostrado de lo que son capaces. Somos conscientes de los riesgos, respondí. Pero esta es nuestra mejor oportunidad. Esa noche no pude dormir. Me senté al lado de la cama de mi madre, observando su sueño inquieto. A veces, ella murmuraba palabras inconexas, reviviendo en sus sueños la pesadilla de la que acababa de despertar. Me prometí a mí misma que, independientemente,
de lo que sucediera al día siguiente. Ella nunca más sería víctima de nadie. A la mañana siguiente, Marcelo llamó confirmando que Elena había creído su historia y acordado el encuentro. A las 19 solo, en la oficina de Roberto, se reunirían para los ajustes finales antes de la fuga. Carla entró en la oficina más temprano, disfrazada de limpiadora, e instaló los equipos de grabación. Se posicionó en una sala adyacente, desde donde podría monitorear todo sin ser vista. A las 18:30, Marcelo llegó a la oficina. Podíamos oírlo a través de los equipos de audio, nervioso, pero determinado. A las 18:45, Roberto apareció. «Tu madre llega tarde como siempre», comentó con desdén. «Vamos a finalizar algunos detalles mientras esperamos». Ellos comenzaron a discutir sobre división de recursos, destinos, nuevas identidades. Roberto mencionó un contacto en las Islas Caimán que los ayudaría a lavar el dinero restante. A las 19:10, Elena finalmente llegó. «Disculpen el retraso. Tuve que asegurar que no estaba siendo seguida». «Paranoia tuya, como siempre», dijo Roberto. «Vamos a lo que interesa». Los tres comenzaron a discutir los planes de fuga. Carla, en la sala de monitoreo, hacía señales positivas. Estábamos obteniendo todo lo que necesitábamos. «Antes de irnos», dijo Marcelo, siguiendo el guión combinado, «necesito saber una cosa. ¿Qué pasó realmente con Carlos Soares?» Roberto y Elena intercambiaron miradas tensas. «¿Por qué importa eso ahora?», preguntó Elena. «Porque necesito saber en lo que me estoy metiendo. Si mintieron sobre eso, pueden estar mintiendo sobre otras cosas». Roberto suspiró. «Fue necesario. Descubrió los desvíos y amenazó con denunciarnos a todos». «¿Entonces sabotearon su coche?», presionó Marcelo. «No seas simplista», respondió Elena con frialdad. «Roberto tiene contactos, personas que resuelven problemas sin hacer preguntas». «¿Y qué hay de su esposa? ¿La hija?». Elena se rió, un sonido sin alegría. La esposa era un problema mayor que el marido. Muy emotiva, muy determinada a hacer lo correcto. Fue fácil hacerla pasar por loca después del accidente. En cuanto a la niña, bueno, tú sabes lo que pasó con ella, ¿no es así? «La pusieron en un orfanato», dijo Marcelo. «Y la mantuvimos vigilada», completó Roberto. «Paulo casi lo estropea todo cuando la encontró, pero conseguimos minimizar los daños. Y cuando creció, bueno, tú entraste en escena». «Me usaron», dijo Marcelo con genuina amargura en la voz. «Nos usaron a mí y a ella». «No seas dramático», dijo Elena irritada. «Hicimos lo que era necesario para proteger nuestros intereses, y tú te beneficiaste de ello, ¿no es así? La vida lujosa, el cargo en la empresa, todo gracias a nuestros arreglos». «¿Y ahora?», preguntó Marcelo, «¿qué pasará cuando Ana lo descubra todo? Porque lo descubrirá eventualmente». «Cuando lo descubra, estaremos demasiado lejos para que nos alcance», dijo Roberto con confianza. «Y en cuanto a ti, es mejor que reces para que ella nunca descubra tu papel en todo esto. Que sabías la verdad hace años y elegiste quedarte callado. Fue en ese momento que decidí entrar. El señor Torres intentó impedírmelo, preocupado por mi seguridad, pero yo estaba más allá del miedo. Caminé con calmas hasta la sala donde estaban reunidos y abrí la puerta. El shock en sus rostros fue casi cómico. Elena fue la primera en recuperarse, forzando una sonrisa tensa. «Ana, querida, qué agradable sorpresa». «Ahórrate la farsa, chilena», respondí fríamente. «Acabo de escucharlo todo». Roberto se levantó
intentando mantener la compostura. No sé de qué estás hablando, pero esta es una reunión privada. Tendré que pedirte que te retires. ¿O qué? Pregunté, acercándome. ¿Vas a hacerme desaparecer como hiciste con mi madre? ¿Vas a sabotear mi coche como hiciste con mi padre? Elena lanzó una mirada furiosa a Marcelo. «Nos traicionaste», siseó. Él no respondió. Solo se apartó, dándome espacio. «Está todo grabado», continué. «Cada palabra, cada confesión, y la policía está en camino». Como si fuera una señal, escuchamos sirenas acercándose. Roberto palideció, su rostro contorsionándose en una mezcla de miedo y rabia. «No sabes con quién te estás metiendo», amenazó. «Tengo contactos que pueden hacerte desaparecer con una llamada». «Tus contactos no te van a ayudar donde vas», respondí. «Y a diferencia de mi madre, yo no voy a desaparecer fácilmente». Elena, siempre la estratega, cambió de táctica rápidamente. Su expresión se transformó, ojos llenándose de lágrimas ensayadas. «Ana, querida, tienes que entender. Hicimos lo que creíamos necesario en la época. Eran negocios, nada personal». «¿Nada personal?», repetí, incrédula. «Usted mató a mi padre, internó a mi madre en hospitales psiquiátricos por décadas, manipuló a su propio hijo para controlarme y abusar. ¿Y tiene la audacia de decir que no era personal?». En ese momento, policías entraron en la sala. El señor Torres los acompañaba, junto con Carla, que traía los equipos de grabación. Elena Méndez y Roberto Pimentel están arrestados por conspiración, homicidio, secuestro, falsificación de documentos y diversos otros crímenes que serán detallados en la comisaría, anunció el comisario. Mientras eran esposados, Elena me miró una última vez. Ya no había más lágrimas falsas, solo un odio puro en sus ojos. «Esto no ha terminado», prometió. «Para ti ha terminado», respondí. Marcelo permaneció en silencio mientras su madre era llevada. Cuando nos quedamos solos parecía exhausto, como si hubiera envejecido años en pocas horas. «¿Qué pasa conmigo ahora?», preguntó. «Cumpliste tu parte», respondí. «El señor Torres va a trabajar para reducir tus acusaciones a cambio de tu cooperación como testigo». Él asintió lentamente. «Sé que no significa nada ahora, pero lo siento por todo». Lo miré. Realmente lo miré. Tal vez por primera vez. Vi al niño asustado detrás del hombre. El hijo manipulado por la madre, la pieza de un juego mayor que él. No borraba sus crímenes contra mí, pero ayudaba a comprenderlos. «Espero que encuentres paz, Marcelo», dije finalmente. Lejos de todo esto, las semanas siguientes fueron un torbellino. El caso explotó en los medios. Heredera descubre conspiración de décadas. Ejecutivos arrestados por homicidio y secuestro. El imperio construido sobre sangre y mentiras. A Elena y Roberto se les negó la fianza, considerado riesgo de fuga. Ambos contrataron abogados carísimos, pero las evidencias contra ellos eran abrumadoras. Además de las grabaciones, Carla Fish había reunido años de documentos incriminatorios. Y luego estaba el testimonio de mi madre, fragmentado e incompleto, pero devastador en su autenticidad. El juicio fue largo y agotador. Tuve que revivir cada momento doloroso, exponer cada cicatriz, física y emocional. Mi madre testificó en los días en que estaba lo suficientemente lúcida, rompiendo en lágrimas al describir cómo fue separada de mí. Al final, la justicia prevaleció. Elena y Roberto fueron condenados a décadas de prisión.
Los médicos que mantuvieron a mi madre internada ilegalmente perdieron sus licencias y enfrentaron procesos criminales. Marcelo, a cambio de su cooperación, recibió una sentencia más leve, 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2. La empresa fue completamente reestructurada. Despedí a todos los ejecutivos corruptos y traje nuevos talentos, personas comprometidas con la ética y la transparencia. Creé una fundación en nombre de mi padre, dedicada a ayudar a víctimas de violencia doméstica y abuso de poder. Carla se convirtió en mi mano derecha, asumiendo la dirección de responsabilidad social. Su determinación en ayudar a otros que pasaron por situaciones similares a las de su hermana era incansable. En cuanto a mi madre, su recuperación fue lenta y parcial. Algunos días eran buenos, con momentos de claridad y reconocimiento. Otros se perdía en memorias confusas o simplemente miraba al vacío. Pero estaba libre, segura, amada, y eso era lo más importante. 1 año después de los arrestos, recibí una carta en la empresa. Era de Marcelo, desde la prisión. Ana, espero que esta carta te encuentre bien. No espero respuesta ni perdón. Solo quería que supieras que finalmente estoy haciendo lo que debí haber hecho hace años. Enfrentar mis demonios. La terapia aquí ha sido intensa y dolorosa. Estoy comenzando así a entender cómo me convertí en el monstruo que fui para ti. No es excusa, solo un esfuerzo para garantizar que nunca más me convierta en esa persona. Oí hablar de la fundación que creaste. Es un trabajo admirable. Si un día, cuando salga de aquí, hay algo que pueda hacer para contribuir, aunque sea solo compartir mi historia como advertencia, por favor, sabe que estoy dispuesto. Les deseo a ti y a tu madre toda la paz y felicidad que merecen. Marcelo. Doblé la carta lentamente, pensativa. No sabía si algún día conseguiría perdonarlo completamente. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar totalmente, pero había algo reconfortante en saber que el ciclo de abuso y manipulación que comenzó mucho antes de nosotros estaba finalmente siendo interrumpido. Esa noche, mi madre tuvo uno de sus momentos de lucidez. Estábamos sentadas en el jardín, observando el atardecer, cuando ella tomó mi mano. Tu padre estaría orgulloso, dijo suavemente, de todo lo que hiciste, de la persona en que te convertiste, a pesar de todo. Lágrimas silenciosas corrieron por mi rostro. Quería haberlo conocido mejor. Tienes mucho de él en ti, dijo ella, sus ojos brillando con memorias. La misma fuerza, la misma determinación de hacer lo correcto. No importa el costo. Nos quedamos en silencio por un tiempo, solo disfrutando de la compañía una de la otra, el cielo tiñéndose de rosa y naranja frente a nosotras. ¿Sabes qué más aprendí en todo este proceso? Dije finalmente. ¿Qué? Que el silencio puede ser una prisión o un arma. Por años, mi silencio me aprisionó. El miedo a hablar, a enfrentar, a existir plenamente. Pero cuando finalmente usé mi voz, se convirtió en el arma más poderosa que podría tener. Mi madre apretó mi mano. Entonces nunca más te calles, hija mía, porque tu voz puede salvar a otros, así como se salvó a sí misma. Y allí, en el crepúsculo de un nuevo día, me prometí a mí misma que nunca más permitiría que el silencio me sofocara, que usaría mi voz y todo lo que había conquistado para garantizar que historias como la nuestra se volvieran cada vez más raras. Porque la verdadera libertad no está solo en escapar de las propias cadenas, sino en ayudar a otros a romper las suyas. 5 años han pasado desde el juicio que lo cambió todo. La vida siguió su curso,
trayendo nuevos desafíos y, sorprendentemente, nuevas alegrías que nunca imaginé posibles. La fundación que creé en memoria de mi padre, Voces Libres, creció más de lo que jamás imaginé. Comenzamos pequeños, con un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Hoy, tenemos centros en 3 estados, ofreciendo no solo protección, sino asistencia legal, psicológica y recolocación profesional. Ayudamos a más de 5.000 mujeres a rehacer sus vidas. Carla se convirtió en directora ejecutiva de la fundación, poniendo toda su energía y experiencia personal en el trabajo. Su hijo, ahora un adolescente, frecuentemente nos visita y ayuda como voluntario. Verlos juntos, reparando lentamente los daños del pasado, me da esperanza de que los ciclos realmente pueden romperse. Mi madre ha tenido altos y bajos en los últimos años. Algunos días me reconoce instantáneamente, conversa con lucidez, comparte memorias del pasado. Otros se pierde en una niebla confusa, llamando a personas que ya no están aquí. Los médicos dicen que es lo mejor que podemos esperar, considerando los años de negligencia y medicación inadecuada. Acepto cada día como un regalo. Valoro cada momento de claridad como una joya rara. La empresa prosperó bajo la nueva dirección. Eliminamos todas las prácticas corruptas. Implementamos políticas de transparencia y responsabilidad social. Las ganancias son menores que en los tiempos de Roberto y sus esquemas, pero son ganancias limpias, que no costaron vidas o libertades. En cuanto hasta Elena y Roberto, ambos continúan cumpliendo sus penas. Elena nunca demostró arrepentimiento. En entrevistas raras que concedió desde la prisión, mantuvo su versión de que todo fue una conspiración para destruirla. Roberto, por otro lado, terminó confesando más crímenes a cambio de pequeñas reducciones de pena. Aparentemente, el imperio de corrupción era aún mayor de lo que imaginábamos, involucrando a políticos y jueces. ¿Y Marcelo? Cumplió 3 años de su sentencia y fue liberado bajo libertad condicional por buen comportamiento. Mantuvimos contacto mínimo, algunas cartas, una conversación telefónica ocasional. Ahora trabaja en un centro de rehabilitación para hombres violentos, compartiendo su historia como advertencia y ejemplo. No es redención completa, pero es un camino hacia algo mejor. Nunca volví a casarme. Las cicatrices emocionales de mi relación con Marcelo fueron demasiado profundas. He salido ocasionalmente, conocido hombres interesantes, pero algo siempre me hace retroceder en el último momento. Mi terapeuta dice que es normal, que lleva tiempo reaprender a confiar después de un trauma tan profundo. No tengo prisa. En una tarde de primavera, estaba revisando algunos documentos en mi oficina en la fundación cuando Carla entró, acompañada por una joven mujer. Parecía frágil, con moretones mal disimulados en el rostro y una postura encorvada que conocía demasiado bien. Ana, esta es Leticia, presentó Carla. Llegó al refugio anoche. Me levanté y extendí la mano. Leticia dudó antes de estrecharla, sus ojos bajos, evitando el contacto. Bienvenida, Leticia, dije suavemente. ¿Estás segura aquí? Ella se asintió, aún sin mirar hacia arriba. Leticia tiene una petición especial, explicó Carla. Quiere hablar contigo en privado. Dijo que vio tu entrevista en la televisión y... yo me vi en ti. Interrumpió Leticia, finalmente levantando la mirada. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. La forma en que hablaste sobre el silencio, cómo te sofocaba, es exactamente así como me siento. Miré a Carla, que entendió el mensaje y nos dejó a solas.
Indiqué el sofá en la esquina de la oficina y nos sentamos. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. 7 años, respondió ella. Comenzó con palabras, luego control, después, ya sabes. Asentí. Yo sabía, mejor de lo que me gustaría. Tengo miedo, confesó, las lágrimas ahora corriendo libremente. Dijo que si lo dejaba me encontraría y me mataría, y yo lo creo. Tiene contactos, dinero, influencia. Oírla era como volver en el tiempo, escuchar mi propio miedo, mi propia desesperanza. Déjame contarte algo que aprendí, Leticia, dije, sosteniendo sus manos temblorosas. Los hombres como él, que controlan y aterrorizan, tienen un poder que parece absoluto, pero se basa solo en una cosa: nuestro miedo. Cuando dejamos de tener miedo, cuando rompemos el silencio, ese poder comienza a desmoronarse. ¿Cómo hiciste eso?, preguntó. ¿Cómo encontraste coraje? Un paso a la vez, una palabra a la vez. No sucedió de la noche a la mañana. Comencé guardando pruebas, estableciendo contactos, construyendo una red de apoyo. Y cuando finalmente estuve lista para actuar, descubrí que era más fuerte de lo que jamás imaginé. Hablamos por horas. Le conté partes de mi historia que rara vez compartía. No solo la victoria final, sino los momentos de duda, de desesperación, de casi rendirme. Ella me contó sobre su marido, un empresario respetado públicamente, que se transformaba en monstruo dentro de casa. Al final, sus ojos ya no mostraban solo miedo. Había una chispa, débil pero presente, el primer brillo de determinación. Voy a ayudarte, prometí. No solo con refugio y protección, sino con todo lo que necesites para reconstruir tu vida. En los meses siguientes, Leticia se convirtió no solo en una protegida de la fundación, sino en una inspiración. Con nuestra ayuda, consiguió una orden de restricción contra el marido, inició el proceso de divorcio y comenzó a reconstruir su autoestima a través de terapia y de un trabajo voluntario en la fundación. Su caso no fue fácil. El marido, al igual que Marcelo lo había sido, era influyente y respetado públicamente. Usó todos los recursos para intentar intimidarla, desde amenazas veladas hasta manipulaciones legales. Pero, esta vez, ella no estaba sola. Nuestro equipo jurídico luchó incansablemente, y yo, personalmente, me aseguré de estar a su lado en cada audiencia, en cada declaración. 6 meses después, cuando el divorcio fue finalmente concedido y su exmarido enfrentaba acusaciones criminales por violencia doméstica, Leticia me abrazó con lágrimas en los ojos. «Nunca voy a poder devolver lo que hiciste por mí», dijo ella. «No necesitas devolverlo», respondí. «Solo sigue adelante y, cuando puedas, ayuda a otra persona que esté donde tú estuviste». Y fue exactamente eso lo que hizo. Leticia se convirtió en una de las coordinadoras más dedicadas de Voces Libres. Su historia personal, combinada con una fuerza recién descubierta, hacía que otras víctimas se identificaran con ella y encontraran esperanza en su ejemplo. Un sábado particularmente agitado en la fundación, estábamos inaugurando una nueva ala, un centro de capacitación profesional para mujeres en situación de vulnerabilidad. Periodistas, autoridades y partidarios llenaban el espacio. Yo estaba en medio de una entrevista cuando Carla me llamó con urgencia. «Ana, hay alguien queriendo hablar contigo. Es importante». Pedí permiso aquí a la periodista y seguí a Carla a una pequeña sala en la parte trasera. Al abrir la puerta, casi tropecé de sorpresa. «¿Marcelo?» Él estaba parado en medio de la sala, más flaco y más viejo de lo que recordaba.
Había arrugas nuevas alrededor de sus ojos y su cabello comenzaba a mostrar canas. «Disculpa aparecer sin avisar», dijo, visiblemente nervioso. «Vi lo de la inauguración en el periódico y pensé que tal vez sería una buena oportunidad para... ¿Para qué?», pregunté manteniendo distancia. «Para entregarte esto personalmente». Me extendió un sobre. Lo tomé con hesitación, todavía desconfiada. «¿Qué es?» «Abre, por favor». Dentro había un cheque con una cantidad sustancial y una carta. Comencé a leer. «Este valor representa todo lo que recibí indebidamente durante los años de corrupción en la empresa, incluso lo que mi madre puso a mi nombre. No quiero nada de eso. Nunca quise, en realidad. Pensé mucho sobre a dónde debería ir, y tu fundación parece el destino más justo». Miré del cheque a Selkael, sorprendida. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Y porque, tal vez, ayudar a persuadir a otras víctimas sea la única forma de compensar, aunque sea mínimamente, el mal que causé. Había sinceridad en sus ojos. No la mirada manipuladora de antes, sino algo más profundo, más verdadero. «No espero tu perdón», continuó, «ni siquiera tu confianza. Solo quería que supieras que estoy intentando ser mejor de lo que fui. La persona que mi madre creó ya no existe. O al menos estoy luchando todos los días para que no exista». Me quedé en silencio por unos instantes, procesando sus palabras, evaluando mis propios sentimientos. «Gracias por la donación», dije finalmente. «Vas a ayudar a muchas mujeres». Él asintió, pareciendo aliviado. «Hay una cosa más», dijo hesitante. «Estoy coordinando un programa de rehabilitación para agresores. Hombres que, como yo, cometieron violencia contra sus parejas. Estamos teniendo algunos resultados prometedores, pero... ¿Pero? Falta la perspectiva de las víctimas. Alguien que pueda realmente mostrarles el impacto de lo que hicieron. Pensé que tal vez un día, cuando te sientas cómoda, podrías venir a hablar con ellos. O indicar aquí a alguien de la fundación». La idea me tomó por sorpresa. Enfrentar a un grupo de hombres que habían hecho a otras mujeres lo que Marcelo me hizo a mí era aterrador, pero también poderoso, potencialmente transformador. «Voy a pensarlo», prometí. Él sonrió levemente y caminó hacia la puerta. «Marcelo», lo llamé antes de que saliera. Él se giró. «No te perdono. Todavía no. Tal vez nunca lo consiga completamente». Su rostro demostró comprensión, no sorpresa. «Pero», continué, «respeto lo que estás intentando hacer, y espero sinceramente que lo consigas». «Es más de lo que merezco», respondió simplemente, antes de salir. Me quedé parada en la sala vacía por unos minutos, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era paz, ni cierre, ni perdón completo. Era algo más complejo. Un reconocimiento de que las personas pueden cambiar, de que el ciclo de violencia no es inevitable, de que hay esperanza incluso en las historias más sombrías. 2 semanas después, acepté la invitación de Marcelo. Acompañada por Leticia y otras 2 sobrevivientes de la fundación, asistí a una sesión del programa de rehabilitación. Fue una experiencia intensa, dolorosa, pero también profundamente impactante. Los hombres escucharon nuestros relatos en silencio, muchos llorando, otros mirando al suelo, avergonzados. Al final de la sesión, uno de ellos preguntó lo que nunca esperé escuchar. ¿Cómo puedo garantizar que nunca más seré esa persona? ¿Que nunca más lastimaré a alguien que amo? La pregunta flotó en el aire por unos segundos. Entonces respondí,
reconociendo que el problema nunca fue la persona que lastimaste. Eras tú, tu inseguridad, tu miedo a perder control, tu egoísmo, aprendiendo a ver a las mujeres no como propiedades o extensiones de ti, sino como seres humanos completos, con derecho a su propia voz, a sus propios deseos, a su propia libertad, y entendiendo que el amor verdadero nunca lastima, nunca controla, nunca silencia. Aquella sesión fue la primera de muchas. A lo largo de los años siguientes, el programa de Marcelo y nuestra fundación establecieron una asociación improbable, pero eficaz. Trabajamos en ambos lados de la ecuación, apoyando a víctimas a reconstruir sus vidas y ayudando a agresores a romper el ciclo de violencia. Fue durante ese trabajo que conocí a Daniel, un psicólogo especializado en trauma, que se había unido a nuestro equipo. Diferente a Marcelo, diferente a cualquier hombre que conocí antes, Daniel no intentaba controlarme o protegerme. Respetaba mi espacio, mi independencia, mi fuerza. Nuestra relación creció lentamente, con cuidado y respeto mutuo. En nuestro segundo año juntos, visitábamos a mi madre cuando ella tuvo uno de sus momentos de lucidez más claros en mucho tiempo. Observó a Daniel con sus ojos perspicaces, luego se giró hacia mí con una sonrisa que iluminó su rostro envejecido. «Este es diferente», dijo simplemente. «Sus ojos son buenos». Daniel se conmovió con sus palabras. Más tarde esa noche, mientras caminábamos por el jardín bajo las estrellas, él se detuvo y sostuvo mis manos. «¿Sabes qué más admiro en ti?», preguntó. «¿Qué?». «Tu capacidad de transformar dolor en propósito, de usar tu historia no como una prisión, sino como una plataforma para ayudar a otros. Es extraordinario». Sonreí sintiendo una ola de gratitud por la vida que había construido de las cenizas de mi pasado. Aprendí que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos, y mejor aún, en extender la mano para ayudar a otros a levantarse también. Hoy, 10 años después de aquella primera confrontación con Marcelo en su oficina, miro hacia atrás y apenas reconozco a la mujer silenciosa y aterrorizada que fui un día. El camino no fue fácil. Hubo días de duda, momentos de debilidad, pesadillas que todavía ocasionalmente me persiguen, pero por cada lágrima derramada hay una sonrisa de una mujer que conseguimos ayudar. Por cada cicatriz en mi cuerpo hay una vida transformada a través de la fundación. Por cada momento de silencio forzado en mi pasado, hay 1000 voces que ahora se levantan, fuertes y libres. Mi madre, en sus momentos de claridad, muchas veces sostiene mi mano y dice: «Tú rompiste la maldición, hija. La rompiste para todas nosotras». Y tal vez sea eso, después de todo. Romper maldiciones, interrumpir ciclos, transformar historias de víctimas en narrativas de sobrevivientes, de guerreras, de mujeres que no solo existen, sino que prosperan. Si hay un mensaje que me gustaría dejar para quien está escuchando mi historia, es este. Tu silencio no te protege. Tu voz es más fuerte de lo que imaginas. Y nunca, jamás estás sola. Porque con cada mujer que encuentra coraje para decir basta, para reclamar su voz y su vida, el mundo se vuelve un poco más justo, un poco más libre, un poco más humano para todas nosotras. Y eso, más que cualquier venganza o justicia legal, es la verdadera victoria. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él, la historia de traición y revuelta como nunca viste antes.